Dale. ¿Cómo estás para mañana? Que hoy con la novedad de Tenso. los 10 caídos Sí, de River. sí. ¿Qué están llorando ellos? No estuve viendo eso. ¿Lloran o se la bancan? No, no, Lloran. parece que dice que se la van a bancar, etcétera, no sé. Bueno, bueno, que vengan. Lloran. Si pierden van a decir que fue por esto. Bueno, sí, tienen ahí como ya el argumento, ¿no? Sí, 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 sí. Yo, bueno, vamos, yo creo que se nos puede dar por fin de esta pequeña racha. Vos sos muy joven, entonces 7, 8 años te parece mucho tiempo, pero en la historia es una rachita. Sí, bueno, tengo 32, yo soy de Boca, Ujú. y viví de chiquita el Boca de Bianchi, ¿no? Claro. Mi papá me llevaba a los entrenamientos a Casa Amarilla. Ah, no digas, qué eh, bárbaro. sí. Y él no es de Boca, él es de Racing, pero a mí me había Sí. agarrado de ser de Boca por Maradona, decía yo cuando era chiquita, entonces él me llevaba a los entrenamientos, me compraba la taza, la remera, así que Oh, qué lindo gesto que te haya llevado. No, y sí. antes de Bianchi, a lo largo de toda la década de los 90, Bianchi viene a Boca en el 98, pero ya antes, salvo en el año 94, que nos ganan, no nos ganaron en toda la década. Claro. Porque además ellos inflan, bueno, obviamente la Libertadores tuvo su peso, pero solo le hicimos 4 en la cancha de ellos, y después salimos campeones, y le ganamos en Boca con goles de Pavón, Pablo Pérez, le ganamos el gol de Cardona de Hernández, el gol de Lodeiro, y después salimos campeones. Hijos, 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 fueron ellos en los 90, solo en el 94 ganaron. Después ganamos toda la década. Sí, sí, sí. Así que ellos un poco inflan también, están de racha, pero inflan las cosas. Ahora hace cuánto que no ganamos. El otro día escuchaba los números, pero me parece que el periodista estaba equivocado. ¿Hace 2 años que no ganamos? Mirá, en Boca quedamos eliminados por ese penal que robaron en la cancha de ellos, pero en la semifinal de la Libertadores, Boca en Boca gana 1-0, gol de Hurtado. Ganar, Ah, ganó. En 10 partidos, el de mañana va a ser el 11º. 10 partidos tiene Gallardo jugado en cancha de Boca. Ganó 2. 2 de 10. Yo no le llamo paternidad a eso. ¿Qué paternidad? Ganó 2. 2/10. ¿Sabés cuántas veces le ganó River a Boca por Copa Libertadores en cancha de Boca? Por la Libertadores. ¿En toda la historia? no. Nunca, nunca, nunca. Porque incluso la final que ganan, haciendo trampa con los piedrazos en Madrid, en Boca empatamos 2-2. Bueno, pero también es correcto subirse a la ola de Gallardo, ¿no? Un poco. Entonces, esta Van a cosa de ser, la vienen. paternidad pasa un poco por ahí. Mirá, Es fácil estar de ese lado, como era fácil estar del lado de Bianchi en su momento, ¿no? sí, corazón, pero Bianchi nos sacó en un mismo año campeón de Argentina, de la Libertadores y del mundo. Y del mundo. También me Las llevó el día que tres. se festejó, que ganamos en Japón, me llevó a la cancha a festejar mi papá. No me olvido más Porque de eso. estos tipos han logrado, en la prensa me refiero también, eh, Gallardo no ganó ningún campeonato argentino, ninguno. Y las 2 veces que fue a jugar por la Copa del Mundo, hizo 2 papelones, pero papelones. Eh, para mí, manera de las categorías, los campeonatos que cuentan son la Copa del Mundo, obviamente, la Copa Libertadores, obviamente, y el Campeonato Nacional. Por lo tanto, ¿cuántas victorias, cuántos campeonatos tiene Gallardo? Dos, Claro, la Copa dos. Argentina tampoco, ¿no? La Copa Argentina, para es una cosa muy menor. Boca, cuando estaba Bianchi, que Boca la ganó, puso jugadores titulares solamente en la final, que creo que había sido con Racing. Jugó con la reserva toda la Copa Argentina, porque no tiene ningún valor. Después le agregaron justamente el gancho de que tuviera una plaza para clasificar a la Libertadores, porque la jugaban, todos Sí. los clubes la jugaban con la reserva, Claro, con la reserva de los suplentes. y si juega contra equipos del ascenso. River hay una que la ganó y no jugó ni con un solo equipo de primera división. Entonces, ni la Copa Argentina, la Sudamericana Boca la ganó con el Chino Benítez. No fuimos ni a festejar una Copa Sudamericana. No fuimos ni a festejar la Copa Sudamericana. Ganamos otra con Basile. Nada, una Sudamericana.
Los que cuentan Campeonato Argentino, Copa Libertadores, Copa del Mundo. ¿Cuántas ganó Gallardo? Dos Libertadores. Y una con trampa, porque se escaparon de la cancha de Boca, no terminaron de jugar el partido. 1,5. El resto está todo inflado. ¿Inflado por qué? Porque tienen que tapar un agujero inmenso que se llama descenso. La famosa B que cambiaron de su nombre, ¿no? La B corta por la B larga. Tal cual. Eso que no lo tapa nada, pero eso es lo que tienen, ¿viste? Es eso lo que está atrás. Porque ya cuando ganan una Sudamericana, que lo eliminan a Boca, ya armaron con el penal de Barovero, toda una mística del penal de Barovero. Yo dije, claro, ya ahí estaban inflando. Ya estaban ahí inflando cualquier cosa que ganaran. La verdad que lo único significativo fue la Libertadores del 2018. Eso nos ganaron. El resto está inflado. Bueno, bien empezar con esta vehemencia, me gusta. Los temas que importan. Primero Tal tocamos cual, los temas primero las cosas que importan y ahora vamos a las cosas colaterales y las demás. minucias. Bueno, en principio agradecerte mucho este diálogo que bueno, a mí me invita a la revista Truman para conversar con vos a partir de una nota que yo escribo, que no le voy a prestar mucha atención a eso. A mí me interesa mucho, yo soy licenciada en comunicación y estoy terminando mi doctorado en ciencias sociales en temas relacionados con quién habla, quién escucha y quién atiende, ¿no? A partir de los planteamientos de Spivak y demás. Así que en general todos mis intereses vienen por ese lado, ¿no? Cómo se está hablando y cómo se está discutiendo. En estos días pasó, yo te pregunté cuando te contacté por mail si el Twitter era tuyo, ¿no? Si ese @martincoan1 era tuyo, quería chequear eso porque me pareció interesante este gesto de que salgas a responder en una charla que te tenía como objeto, pero no te tenía como interlocutor, ¿no? De alguna forma tuviste que sumarte a hablar porque estaban hablando sobre vos. Bueno, como dijo Semán, hiciste un uso antinatural de una plataforma que en general no debate, no lee titulares, agresiones, sarcasmo, etc. Entonces, ¿cómo ves esto de que tuviste que finalmente vos introducirte en esa plataforma? ¿Qué te convocó y qué sacaste de esa participación en un espacio que finalmente, bueno, como sujetos de nuestro tiempo tenemos que entrar, tenemos que ingresar ahí? Mira, voy a tratar de responder involucrando mi propio caso y el propio episodio lo menos posible para tratar de pensar en términos más generales. Hay dos cuestiones que a mí, digamos, resultan fundamentales para aquello a lo que yo me dedico y aquello de lo que yo trabajo. Uno es la lectura. Yo soy profesor de literatura y soy crítico literario. Por lo tanto, la lectura es un fundamento para todo lo que yo hago. Hablando con alguien el otro día, es como si al fútbol le sacaran los arcos o le dejaran los arcos pero le sacaran la pelota. Se queda sin objeto. Se queda sin objeto. Todo lo que yo hago, yo no, digamos, no es una cuestión personal. Toda la dimensión que va a tener que ver con aquello de lo que yo trabajo, la literatura, las representaciones, las significaciones, la literatura, pero también a partir de la literatura, los discursos, la relación entre discursos e ideologías, representaciones, todo eso tiene por base la lectura. La lectura. Eso por un lado. Por otro lado, en mi propia formación y en mi propia idea, digamos, de lo que es tomar posición, aún desde la literatura, la discusión, los debates, eventualmente enérgicos, quiero decir, con vehemencia, no estoy pensando en términos de pacificar, acordar, entenderse, congeniar. A mí me convoca muchísimo y me parece muy, muy importante, y en mi formación han sido muy importantes quienes tomaron posición polémicamente y se dispusieron a debatir, incluso con aspereza. Entonces, las dos cuestiones, yo te diría, son dos fundamentos para mí, para lo que yo entiendo por práctica literaria y por práctica intelectual, pero no es lo que entiendo yo, es como una obviedad. El fundamento de la literatura es la lectura, y el fundamento de la práctica intelectual es abrir la discusión y abrir los debates. Y de pronto, digamos, el panorama era tal que lo que se presentaba era una especie de doble daño, digamos, o doble prescindencia, ni siquiera doble daño, a esos dos fundamentos. Anular la instancia de lectura, volverla prescindible. Esto que yo llamo fundamento se volvía completamente superfluo. Leer no importaba en absoluto.
para algo que estaba planteado como una entrevista sobre un libro que yo escribí y que escribí a partir de lecturas de otras escrituras. O sea, estoy diciendo todas unas obviedades increíbles que más bien deberíamos, la cuestión es por qué estamos teniendo que decir todo esto tan obvio, porque creo al mismo tiempo que tenemos que decirlo. Efectivamente, lo que está en juego es un libro escrito a partir de lecturas de otras escrituras, de un tramado de textos literarios y de posiciones literarias. Se propone como una entrevista, en la entrevista se proponen ciertas ideas, la entrevista se publica como objeto de lectura. La lectura desaparece. Y al desaparecer la lectura, desaparecen todas las lecturas. Las mías, las del libro, las de Borges, las de los críticos literarios que han venido y han trabajado sobre la literatura de Borges, se fuma en la nada, en el sentido que de pronto los términos se plantean de modo tal que leer no importa, pero pasa a ser la cosa más prescindible. Y luego esta instancia de violencia, de maltrato, de descargas de agresividad. Cada cual después hay distintas formas de descargar la agresividad. Puede ser con sornas, puede ser el insulto, puede ser el desprecio, pero digamos, el problema que yo le veo a esa instancia no lo pienso solamente o prioritariamente en términos de una especie de civilidad del buen trato, aunque yo estoy educado y tiendo al buen trato, sino que esas prácticas desalojan el debate. O sea, desalojan en el sentido que toman posición en el espacio donde lo que debería haber es un debate. Se publica un libro, una lectura de las vanguardias, se hace una entrevista al respecto, se genera un intercambio entre la periodista y yo. Ese intercambio se ofrece a eventuales intercambios, digamos, un espacio de discusión, de todo lo que se planteó en la entrevista. Es un espacio de discusión. La descarga de estas violencias no me preocupó en términos de, como te digo, la violencia en el lugar de los acuerdos, las agresiones en el lugar del entendimiento, o la guerra en el lugar de la paz, por decirlo de una fórmula básica. Es que la guerra no se libraba como guerra de discursos, como guerra de argumentos, porque la polémica, efectivamente, la polémica es combate. Esta pura agresividad unidireccional, la agresividad y la violencia unidireccional, tiene entre distintas consecuencias vaciar el espacio del debate, vaciar en el sentido de usurparlo. Y para mí el debate es fundamental. De hecho, entonces, ante esa doble situación, donde estos dos aspectos estaban directamente reducidos a la nada, que era como si la formulación fuera, pero digo, más allá de, quisiera subrayar mucho eso, más allá de mi caso, porque es un estado de cosas, más allá, porque mi caso no tiene ninguna importancia, en todo caso lo que pasó estos días fue el índice de un estado de cosas. No nos interesa leer, no nos interesa saber, no nos interesa saber de qué estamos hablando y te vamos a agredir. Y no vas a poder contestar, porque esto es Twitter. Y vos no tenés Twitter, no vas a poder contestar. Esto no es un debate, esto es una agresión que te vamos a dirigir. Tal cual. A mí me da la sensación de que no hay lugar para el desacuerdo. A mí yo te he escuchado varias veces decir que la cuestión no es que estemos todas de acuerdo. No, discutamos desde el desacuerdo, pero pareciese que solamente hay un diálogo entre iguales, que yo no sé si a eso llamarle diálogo tampoco. No, puede ser si una todos dicen lo mismo no es diálogo. No es un diálogo, puede ser una charla, etc. Y hay algo que vos decís en La Vanguardia Permanente, un libro que, bueno, muy reciente, tiene un mes, le di una lectura, requiere otra, evidentemente. Haces alusión al libro de Hernán Banoli, ¿no? El último libro, si no me equivoco, de él, el de la literatura en tiempo de algoritmos. Sí. Disculpame, Ana, una cosa que no me quiero olvidar de lo que dijiste antes, porque se me va a ir con Banoli. Porque quisiera detenerme en lo que dijiste del desacuerdo. Si todos dicen lo mismo, no hay diálogo. Es una única voz en el sentido Bakhtin, ¿no? Digamos, una voz es una perspectiva, no una voz. Una misma perspectiva con distintas voces no es un diálogo. Así como alguien puede dialogar solo si considera perspectivas o puntos de vista distintos y los sopesa. De manera que no solo no es un diálogo, es la negación explícita del diálogo, que es ocupamos este espacio porque no vamos a dialogar. Entonces,
La sola entrada de otra voz, eso fue lo que yo pensé ese día. Dije, la sola entrada de otra voz recupera como para un espacio de diálogo este territorio de diálogo que hemos perdido para el diálogo. La palabra que vos usaste clave, que es la palabra de Rancière, si uno quiere ponerlo así, que es desacuerdo, en varios casos mi respuesta, mi respuesta a la intervención fue ¿en qué no está de acuerdo? Estoy marcando una diferencia entre el Borges de los 40 y el Borges de los 20. ¿En qué no está de acuerdo? A esa pregunta yo creo que nadie contestó. No. O alguno que otro, no, en general, no. Lo que revela que no se trataba de un desacuerdo y que no se trataba de un diálogo, era otra cosa. Y solamente entrando, poniendo otra voz a dialogar, se revelaba que nadie ahí estaba ni en desacuerdo ni discutiendo. Digamos, diálogo es como una palabra más amable. Ahí no había ni un desacuerdo ni una discusión. Había una reacción y una agresión colectiva, como las que suelen propinarse en las redes. Sí, Ahora sí va. No, digo, Si cuanto mucho lo que había, porque yo me repasé todos los tweets buscando esto que vos decís, ¿no? A ver quién me contesta, por qué no está de acuerdo en la diferencia entre el Borges de los 20 y de los 40, o sea, quién verdaderamente, me acusan a mí de no haber leído a Borges, sobre todo a partir de esta instancia de decir, Borges siempre se declaró antiperonista, nuevamente resucitando esta idea de la diferencia entre el autor y la obra, que parece que tampoco es, digamos, un debate que hay que seguir dando, es bastante cómico, pero pareciera que todavía hay que seguir hablando de la diferencia entre el autor y la obra. Y a lo que iba con citar a Vanoli, traer a Vanoli a partir de su último libro, ¿no? La literatura en tiempos de algoritmos, era que vos le haces ahí como una especie de crítica sobre que, bueno, está bien, él es como una especie de apocalíptico que decide la integración, ¿no? Esta cosa de, bueno, estoy completamente pasmado frente a esta situación, pero entonces no queda otra cosa que integrarnos. Entonces, en este campo donde abunda mucho esta lectura, yo me preguntaba, incluso vos has dicho, bueno, en Argentina tenemos una comunidad de 1.500, 2.000 lectores, ¿no? ¿Cómo se puede posicionar la lectura, la industria del libro, frente a este contexto de tanto desánimo y donde pareciese que lo que sigue primando, lo que sigue vendiendo es la comunidad de los lectores de fórmulas que van a buscar, que bueno, que está bien, ¿no? Pero vos trabajás de formar lectores, ¿no? Entonces, ¿hay esperanza o es otra la palabra, digamos? Efectivamente, yo trabajo de formar lectores, por lo tanto, imagínate cómo pude, mi estado de ánimo, cuando toda una cosa que se desplegaba sobre base de lecturas, se resolvía la tachadura de la lectura. Es lo último que digo, va, sobre esto que estuvimos hablando primero, ¿no? Porque la base del asunto es que no habían leído la entrevista, prácticamente en todos los casos. Dado que si me estaban anoticiando de que Borges era antiperonista, que es una cosa de la que obviamente hablamos en la entrevista, del antiperonismo de Borges, claramente el que me decía, este no sabe que Borges era antiperonista, simplemente estaba hablando de un texto que no leyó. Y en cuanto a lo que vos señalás, efectivamente, esa postura que toman era también la que tomó la periodista, Silvina, que era, hablábamos de Borges los 20, me dice, ¿cómo alguien tan antiperonista toma tal posición con las vanguardias? Y yo, no, es que no era el antiperonista que iba a ser después. Esa discusión, pero no hay ninguna discusión. Si no hay lectura, no hay manera. Si no hay lectura, estamos hablando sobre la nada misma. Y es eso, y el gesto de mi parte fue solamente decir, aquí no hay lectura, por lo tanto no hay ninguna discusión. Lean y discutamos. Lean y lo discutimos. Porque dado que no leyeron, lo que están haciendo no es discutir. Están descargando algún tipo de problema que tienen, afectivo, no sé de qué orden, están descargando esa agresividad sobre mí y a los 20 minutos sobre otro y al día siguiente sobre otro. Claro. Mi caso es completamente anecdótico. Si quieren realmente dar una discusión, primero lean el texto. En la lectura del texto y por lo tanto lo que en la escuela, ya que la quieren, están tan preocupados con las escuelas abiertas, la famosa comprensión de texto de las que se enseña en los colegios, comprensión de texto, de qué Borges estamos hablando cuando decimos los años 20, por qué no
porque es preciso distinguirlo del Borges del antiperonismo, que es el que se suele tener más presente en la entrevista. También surgió primero ese. ¿Qué pasaba con ese primer Borges, el de las vanguardias? ¿Qué pasaba con su relación con el populismo? ¿Qué pasaba con su relación con el irigoyenismo? ¿Qué pasaba con su relación con el nacionalismo? Que son, digamos una tradición que va a llevar al peronismo. Y Borges estaba muy cerca de esa tradición. Sabemos que la línea de puntos no llega. Eso lo recontra sabemos y lo decimos en la entrevista. ¿Qué pasa con ese primer Borges? ¿Lo podemos discutir? Sí, pero para discutirlo tienen que leer, porque al mismo tiempo, obviamente no es ninguna sagacidad mía ni ninguna audacia mía. Estoy diciendo algo muy trabajado al mismo tiempo sobre el primer Borges. Es Borges, no que estoy descubriendo un autor nuevo. Es Borges, por lo tanto hay mucho trabajado sobre el primer Borges. Nada de esto funciona si no han leído lo que dije, no lo que leí y la bibliografía que leí, porque yo no le pido bibliografía, no estoy tomando examen, no estoy ahí como profesor, no estoy viendo qué leyeron ni que nada, pueden no haber leído nada, pero lean la entrevista de que están discutiendo, esa sí leanla, si no sobre qué vamos a discutir. Entonces no había, al no haber lectura no había tampoco discusión, había agresión. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto a Vanoli, sí, digamos, cuando iba leyendo el libro de Hernán Vanoli, me iba produciendo esta especie de vaivén entre los diagnósticos que él hace, o la caracterización de época que él hace, en las que yo coincido, mayormente coincido, incluso coincido con entusiasmo, y a veces ni siquiera es que coincido en el sentido de que su postura sea como la mía. No, me convencía, no es que yo tenía una postura y la de él era la misma, no. Lo leía y decía, tiene razón en esto, y toda esa caracterización del estado de cosas generaba en mí una irritación ante ese estado de cosas, una frustración ante ese estado de cosas, y ahí veía que ya no, había perdido como el compañero de andadura, ¿viste? Como un Sancho que de pronto perdió de vista al Quijote, porque si estábamos acompasados en una caracterización, me pareció en las lecturas, porque claro, cuando decido trabajarlo o abrir esa discusión en el libro, vuelvo a leer el libro de Vanoli, cómo y por qué su diagnóstico tan preciso y tan oscuro se resuelve en una posición de, ¿cómo le podríamos llamar? Me encantaría hablarlo con él. Displicencia, conformismo, ironía, no sé, pero a mi entender es una caracterización que pide reacción crítica. Y no sé por qué a él no le suscita esa reacción, dado que su caracterización me resultó muy precisa. Y sin embargo, después de esa caracterización precisa, tan fuerte y tan negativa en el sentido de la caracterización que hace, como podría ser la mía propia, entraba o se disponía una complacencia un poco resignada, quizás por resignación, quizás por prescindencia, quizás eso mismo se le vuelve prescindible, quizás en una disposición distinta de hacer un diagnóstico del estado de cosas, pero dirigir el análisis hacia cómo acomodarse a ese estado de cosas, por sombrío que te resulte, en lugar de disponerse a cómo transformar ese estado de cosas, dado que te resulta tan sombrío, porque efectivamente su caracterización es sombría, y sin embargo su resolución parece ser maniobrar al interior de ese estado de cosas, antes que, de algún modo, reaccionar hacia la transformación de ese estado de cosas. Dicho esto, y yendo a la otra parte de tu pregunta, ¿cómo avanzar hacia esa transformación? No lo sé. Yo no veo más que, por lo mismo que vos decías, un mundo literario pequeño siempre, se empequeñeció. Lo que vos señalabas de la literatura más de fórmulas de consumo más fácil frente a una literatura más sofisticada, más exigente, siempre existió. No hace a la peculiaridad de un estado de cosas en el presente.
Pero sí, y es lo que analizaba Noli, con las nuevas tecnologías y con las redes, algunos elementos que no nos suscitan entusiasmo ni a Noli ni a mí han aparecido o se han acentuado. Yo no veo mucho más que posibilidades de ofrecer resistencia a esos mecanismos. Podríamos, si a vos te interesa, avanzar sobre resistencias posibles, pero me parece que, como te digo, sobre un mismo planteo, o retomando yo el planteo de Hernán Manoli, pues de hecho lo retomo en muchos aspectos, lo que a mí me suscita ese estado de cosas es una reacción hacia la resistencia. Y a él parece, mi lectura es que le resulta admisible acomodarse a este estado de cosas. Como una resistencia doble también, ¿no? Porque vos hablas ahí de la fórmula de Libertela del caballo de Troya, ¿no? Como una resistencia de grupo asociada para un entrismo a partir de ese caballo de Troya que resiste. Sí, porque vos fíjate lo que decíamos, cuando decíamos no es nuevo, efectivamente, o sea, más radicalidad que la de Libertela en ese sentido, la literatura argentina no se me ocurre, y efectivamente no se trata de un imaginario de transformación porque no estamos en el horizonte del imaginario de las vanguardias, y el libro en gran medida es sobre eso. ¿Qué recuperar? ¿Qué resonancias puede haber de las vanguardias? ¿Qué posibilidades pueden rastrearse desde la imposibilidad de ser vanguardista? ¿Cómo producir posibilidad en esa misma imposibilidad? Pero claramente ya la perspectiva es no ahora, no es la de aquellas vanguardias, no es el optimismo del paso a la ofensiva y la transformación de la relación entre arte y sociedad y un futuro que se abre. En ese sentido estoy muy de acuerdo en conectar esta otra reformulación, la de la resistencia, con todas esas escenas o imaginarios del complot, de la conspiración, del sigilo que aparecen en Libertela, que es más que la fantasía de un afuera o de un adelante que esté afuera del estado de cosas, cómo conspirar y resistir al interior del estado de cosas. Bien, incluso hablas mucho del mirar para atrás, ¿no? De eso que no fue y que en realidad deberíamos estar, en vez de mirar hacia el futuro, que además aparece constantemente bajo esta frase de pareciera que no hay futuro, que el fin se acerca, etcétera. Bueno, ¿por qué no volvemos a mirar hacia atrás? No por ser conservadores, claro, no porque todo tiempo pasado fue mejor, sino porque hay algo de eso que no se logró, que no se conformó, que no se configuró y que puede dar ciertas señas para pensar el presente. Exacto. Entonces, exactamente. Por lo tanto, por una parte, no se trata de una refutación de las derrotas de la vanguardia, y por otra parte sería ridícula. Efectivamente, las vanguardias, al menos en alguna de sus líneas y alguna de sus corrientes, sus utopías más ambiciosas, efectivamente se vieron neutralizadas y domesticadas e institucionalizadas. La pregunta es, ¿qué hacemos con esa derrota? No pensar que la derrota es simplemente una clausura, y que como clausura es solamente una imposibilidad. Hacer y que una derrota tenga que ser de por sí estéril. ¿Qué se puede generar con esa derrota? Ni la posición que pretendería la posibilidad de retomar a las vanguardias sin más, porque eso implicaría pasar por alto que efectivamente las vanguardias, como vos decías, hoy ya son una tradición, no son lo nuevo, son una tradición, lo nuevo es una tradición. Pero tampoco pensar que podemos retomar el estado de cosas anterior a las vanguardias como si las vanguardias no hubiesen acontecido. Porque la marca está. E incluso la marca de la derrota, llegado el caso, está. Entonces, ¿qué hacemos con la vanguardia? Puede ser también qué hacemos con esa derrota, y eventualmente para productivizar la derrota, no negarla, productivizar esa derrota, para que no nos lleve, como muy bien dijiste, a una resignación completamente conservadora. Lo nuevo ya no es posible, nos quedamos con lo que hay. Lo nuevo no fue posible, si lo ponemos en esos términos en cuanto a qué pasó con aquellas vanguardias clásicas, pero eso nuevo, en vez de estar adelante, está atrás. Está atrás como nuevo, eso es lo fabuloso. Es decir, quiero decir, por un lado lo nuevo está neutralizado como nuevo porque ya es una tradición. Por un lado lo nuevo está neutralizado como nuevo porque ya decimos vanguardias clásicas. Por lo tanto, ya la clasicidad neutralizó el vanguardismo. Por otro lado, se puede volver sobre eso nuevo que está en el pasado y recuperarlo como nuevo. Recuperarlo como nuevo. Cuando Libertela dice el futuro ya fue, y juega extraordinariamente con
porque juega con esa ambivalencia que es, porque no siempre, contemporáneamente se usa mucho el ya fue, para esto está terminado, no hay nada que hacer. Antes no se usaba. Juega con esa ambivalencia, el futuro ya fue, o sea, está listo, ¿no? Cuando decimos, bueno, esto ya fue. Por un lado tiene ese tono. Por otro lado el futuro está atrás. Pero el futuro está atrás significa, vamos a buscarlo atrás. Y el movimiento que él hace es sostener un imaginario de literatura resistente, de literatura experimental, de literatura radicalizada, en conexión con no solo el pasado, lo más antiguo, dice él, lo más antiguo, el arte rupestre, la reescritura de crónicas de conquista. Entonces es extraordinario lo que hace Libertela, que es restablecer lo nuevo en la tradición. Para mí En lugar de... Perdón, Sí, tenemos perdón. un delay, no te quiero interrumpir. Es un gesto incluso hasta benjaminiano, ¿no? Esta cosa de, no la reconstrucción, sino la construcción de ese pasado para modificar el presente, digamos. Sí. Gran observación, porque en última instancia, y aún cierto imaginario de alguna de las vanguardias, no dejaba de responder a la linealidad del historicismo y del progreso que Benjamin critica. Entonces, digamos, se lo puede objetar en alguna de las líneas de vanguardia, pero también en algunas posiciones de clausura de las vanguardias, que también supondrían una secuencia de un continuo lineal, que es, ¿no?, aparición, emergencia, declinación, clausura, y después de la clausura no hay otra cosa más que la clausura. La idea de hacer saltar el continuum de la historia, formulación de Benjamin en tesis de filosofía de la historia, me parece que es exactamente lo que de alguna manera uno puede pensar para esta especie de alteración de las temporalidades que exige repensar las vanguardias. Porque efectivamente en la secuencia lineal tradicional estaba la tradición, viene lo nuevo. Se neutralizó lo nuevo, el resultado es un presente conservador. Es la linealidad. Pero si vos dislocás esa clase de cronología, si dislocás la secuencia continua de la temporalidad y pones a jugar de otra manera presente, pasado y futuro, entonces efectivamente empezás a benjaminianamente poder montar temporalidades, hacer montaje de temporalidades distintas. Y ahí entonces me parece que es posible leer a Libertela y sus novedades antiguas, como cuando Benjamin juega con las ruinas, cuando Benjamin juega entre la novedad y la ruina, es Libertela estableciendo lo nuevo en lo antiguo, o Piglia transformando el pasado desde un nuevo presente, porque el pasado, como sabemos, los pasados cobran sentido, los pasados son los que fueron, eso obviamente, pero cobran sentido según las preguntas que cada presente les dirige. Piglia, desde su presente de 1990, dirige una interrogación en clave vanguardista a los años 60 y establece retroactivamente vanguardias. Desde el presente pone lo nuevo en el pasado, porque instaura una lectura en clave de vanguardia de Saer, de Puig y de Walsh. Che, te aviso por las dudas que la conexión de internet ahora es inestable, la mía, te digo por si se cae, espérame. Okay. Entonces, es exactamente lo que vos planteaste. Podemos pensarlo en estos dos ejemplos, pero hay muchos otros. Dislocar la temporalidad y que esa dislocación de la temporalidad y volver a preguntarse por el futuro en el sentido de su relación con lo nuevo, me parece que es una de las apuestas del libro. Hay otra cosa que me desvela bastante. Vos hablás también sobre esta sobreabundancia del prefijo post, y yo hace rato que me vengo peleando, por ejemplo, con la idea de postmarxismo, ¿no? Con todo es discurso, etcétera. Me gustaría recuperar un poco la cuestión material para el análisis de la cultura. Y encontré en tu libro 1917 esa pequeña anécdota que contás y que referís a las secretarias de Lenin, ¿no? Pensaba, ¿no?, un poco cómo la subalternidad, los sujetos subalternos de alguna forma tienen ese privilegio de horadar el centro, ¿no?, de perforar un poco desde afuera, de ser esa voz que de alguna forma genera esa modificación del canon, de una época, de un campo que está relativamente estabilizado, ¿no?
en cuestión de pensar esto de la resistencia, ¿cómo te parece que eso puede estar dialogando en este momento? ¿Hay autores que un poco introducen esa voz o esa enunciación subalterna que quizás, digo, en todas las épocas las hubo, ¿no? Pero ¿hay ahí algo que te parezca Sí, que puede asociarse a la resistencia? sin dudas, sin dudas, es una gran cuestión. Con respecto a los post, efectivamente, hay que decir también que el prefijo involucra un gesto de un cierto cierre y un después. Hablábamos del futuro, bueno, el post define un después. Al mismo tiempo, hay siempre implica siempre o involucra siempre un cierto reconocimiento en cuanto a qué se le antepone el post. Cuando a veces en las clases digo, se habla o se habló o se planteó el dilema de una literatura post-Borges, de una literatura post-Mallea, no, digamos, en el sentido de que el prefijo también indica, presupone lo significativo, la condición significativa de aquello respecto del cual pones el post. Entonces, efectivamente uno podría decir, ¿cuánto de estructuralismo hay en los postestructuralistas? ¿Qué del postestructuralismo no deja de ser una marca en los postestructuralistas? No que sean, obviamente es otra cosa, claramente es otra cosa, pero ¿qué de esa otra cosa? Porque al mismo tiempo, por algo se definen como postestructuralistas. Los que vienen, Marte podría ser un gran ejemplo. Y la idea de que una cierta impronta del estructuralismo perdure en el postestructuralismo que lo transforma. No sé si cabe acá pensarlo, poner la palabra dialéctica, pero efectivamente algo de lo transformado queda en la transformación, así sea negado, así sea negado. Ahora, también es cierto que en términos de una cierta linealidad, como decíamos antes, el prefijo post no apunta en muchos otros casos más que a dejar atrás aquello a lo que se le pone el post. Como el fin de la historia en Fukuyama, o la muerte del sujeto, o el postmarxismo. Ahí hay simplemente, digamos, una pretensión de dejar atrás. De dejar atrás. Y es aquello a lo que hay que, a lo que uno se quiere resistir. Incluso el título de La vanguardia permanente y sobre la resonancia de Trotsky y la revolución permanente, obviamente es claro que apunta a eso, que es la vigencia de lo que parece haber quedado atrás. En lugar de otra vez esa clase de post que sí, que de alguna manera suponen un después, pero un puro después. Pero me estaba acordando, yo también he tenido mis debates, modestamente, ¿no? Pero el concepto de post-autonomía de Josefina Ludmer, cuando ella plantea post-autonomía, no implica que no haya autonomía. Para no pensarlo como un antes y un después, porque Josefina era muy genial y obviamente complejizaba los términos de estas cuestiones, y aún en esa complejización, que no era meramente un dejar atrás, me resultaba insatisfactorio ese post. Me resultaba insatisfactorio ese post. Post-historia, post... Y no solo cada uno, sino un clima de época, de larga data, de época larga, por eso digo, ahora dije época, no dije estado de cosas. Un clima de época larga, donde la disposición es justamente pensarse después de prácticamente todos los valores, digamos, constitutivos de la modernidad. Verdad, sujeto, historia, marxismo, revolución. El único post que me entusiasma es post-crucifixión de Spinetta, Pescado Rabioso. Fuera de ese único caso, no hay ninguno que me entusiasme. Y como te digo, recelo no solo de cada uno en sus usos, sino de una época que se fascina con el post. Por lo tanto, que se fascina con un imaginario que en vez de abrirse a lo que puede llegar a venir, no se piensa sino como después de algo que ya pasó. Eso por un lado. Y por lo tanto, llevar estas discusiones o estos análisis al terreno de la vanguardia, que ya de por sí tiene un prefijo, que es avant, que es adelante en el espacio, pero puede ser también adelante en el tiempo, y que después va a tener una neo-vanguardia. Entonces hay un prefijo de un prefijo o una post-vanguardia. Y el post, que es el después del adelante, ¿cuál es el no?
de alguna manera desplegar ese campo de cuestiones para pensar lo que estábamos hablando antes. Son como una variación sobre el campo de problemas que estábamos hablando antes, que es, básicamente, me parece que se podría resumir muy apretadamente en cómo pensar lo nuevo cuando lo nuevo ya ocurrió. Y cómo hacer lo nuevo, aunque ya ocurrió. Eso por una parte. Por otra parte, claro, me parece que las dos cosas se pueden juntar en términos de lo que vos misma estás trazando en la lectura, porque ahí pondríamos el imaginario Libertela, que ya no es el imaginario de la potencia del ejército que avanza, que por tomar la metafórica belicista de donde viene la propia palabra vanguardia, sino esa instancia de repliegue, de retroceso, cuando Piglia decía la literatura es la vanguardia, pero es la vanguardia de un ejército que retrocede, que me pareció una gran definición también. En retroceso, en repliegue, me parece que efectivamente nos puede muy bien activar el imaginario de las resistencias de la subalternidad, o sea, de las posiciones de retroceso, de debilidad. Pero hacer de esa debilidad una potencia. Las astucias para hacer de esa debilidad una potencia, que no es lo mismo que empoderarse, y hasta puede ser lo contrario. Otra vez Josefina Ludmer tiene, entre tantos textos brillantes, varios de los cuales se recopilaron ahora en una edición de Eterna Cadencia, un texto clave en la crítica literaria sobre Sor Juana Inés de la Cruz, que se llama Las tretas del débil. Lo pensé cuando decía lo de los subalternos, porque al mismo tiempo hay un periodo en esos años 70, sobre todo, que la crítica literaria latinoamericana trabajó muchísimo la cuestión de la palabra del subalterno. A veces en clave Fanon, depende por qué línea, pero se trabajó muchísimo, y muchas veces en términos de la literatura de testimonio, la palabra del subalterno. Ahora, y cómo también se ha de alguna forma objetado, ¿no? Yo me acuerdo del caso de Rigoberta Menchú, cómo se la puso entre dos paredes y completamente ahí ajustada contra la espada, poniendo en cuestión su testimonio, ¿no? Cuando en líneas generales otros testimonios, por eso digo que me importa siempre volver a la cuestión de clase, que finalmente es como es un fundamento del que no podemos escapar. Y no queremos. No, yo no quiero, no se puede y no queremos, pero sí, me acuerdo de eso, ¿no? De todo lo que había suscitado el testimonio de Rigoberta Menchú sobre el genocidio guatemalteco, ¿no? Sí, sí. Entonces, justamente la potencia de la posición del subalterno como subalterno, que es la potencia de la resistencia, no de la ofensiva y no del empoderamiento, de la resistencia. Cuando Ludmer trabaja en la figura de Sor Juana, las tretas del débil, lo que rastrea son las estrategias asumidas desde la posición de la debilidad, desde la posición de la subalternidad. Adquirir o asumir o conseguir una potencia desde la condición del subalterno. No pasar a la posición de poder, porque eso qué supondría en ese caso, cobrar el carácter institucional. No, justamente se trata de corroer el poder institucional, de desafiar el poder institucional, y la palabra que usa Ludmer es tretas. Entonces es las astucias, las estrategias y las astucias que desde la posición de debilidad se convierten en potencia, que es potencia de insumisión y potencia de resistencia, de la resistencia desde la condición del subalterno. Porque si el subalterno, digamos, pasa a una posición de poder, no hay exactamente una reivindicación de la subalternidad. No es ahí no sería la potencia de la subalternidad. Al revés, tengo que salirme de la posición de enunciación de la subalternidad para tener poder, para ejercer un poder o un contrapoder. Justamente, no se trata de empoderar, se trata de ejercer un contrapoder. Y el contrapoder se ejerce desde la posición de subalternidad, haciendo de la debilidad una fuerza. Ese es el punto. No es dejar de lado la posición de subalterno para pasar a la posición de poder. Es insuflar, será el verbo, me sale insuflar poder a la subalternidad, que es un contrapoder, porque se activa desde la subalternidad.
Sí, de hecho es un poco el debate spivackiano, ¿no? Esta idea de que el subalterno no habla porque si habla, o sea, si tiene una voz atendible, se ha despojado de esa condición. Entonces es un debate que, bueno, ya está recontra hecho, pero a mí me parece que hay que seguir dándolo, sobre todo porque estamos en un momento en que hay un acceso y una posibilidad a que todas esas tradiciones orales, esas tradiciones que estaban por fuera del mainstream o del ámbito mediático, puedan ingresar, ¿no? No sé, pienso en un César González a partir de la poesía y el cine, por ejemplo, cómo negocia, etcétera. Bueno, hay un despojo también de la condición de subalterna, me parece, operando en él. Pero me parece eso interesante, ¿no? Cómo se puede dialogar sosteniendo esa posición como resistencia, ¿no? Y pensaba también en la paradoja de la dominación o del dominado de Bourdieu, ¿no? Esta cosa de cómo la resistencia puede alienarte y la sumisión puede ser liberadora, que me parece que ahí volvemos nuevamente al debate en el que nos pone quizás la postura de Vanoli, ¿no? Bueno, está bien, resistir me va a alienar, este es el estado de cosas, prefiero entonces permitirme, digamos, la sumisión para sentir más la famosa libertad de la que tanto se está hablando ahora, ¿no? Sí, para mi gusto sí, completamente de acuerdo. Y de acuerdo también que las teorías postcoloniales tienen una dimensión interesante para pensar eso, en cuanto a posiciones de sujeto. Y la posición de un sujeto que no ambiciona el lugar de poder colonial. Y que por lo tanto, por eso hacía esa diferencia entre posiciones frente al poder. ¿Me empodero o constituyo una posición de resistencia en el contrapoder? Bueno, ya que estamos con esto, ¿no? De que quizás el cinismo tiene un componente de clase y como esto tengo como esa obsesión con seguir pensando desde allí, a mí me parece que pensar en este momento en donde todo es imagen, donde todo es audiovisual, cómo proponer o cómo crear las condiciones de posibilidad, también esto ensayando respuestas, porque obviamente que no hay una solución que se sepa de antemano, cómo crear las condiciones de posibilidad de una imagen en la que, por ejemplo, la vuelta o el regreso a la lectura sea hasta incluso transclasista, porque yo pienso que si a mí me interesa la lectura, si me interesan los libros, me interesan por el capital simbólico y porque creo que el capital simbólico, como lo he escuchado decir a Fisherman, nos hace mejores. Si vos me preguntás por qué hay que financiar la cultura, porque nos hace mejores, no, digamos, casi como axiomático, digamos, ¿no? Y, bueno, sigo en esa, digamos. Sí, yo te voy a decir, porque es una observación que había hecho Beatriz Salo en algún momento, que no asignarlo, el problema que efectivamente existe y que nos preocupa, y respecto del cual, como dijimos antes, no solo no podemos ser cínicos, no queremos ser cínicos. Entre paréntesis, todo esto ahora sí se puede decir, podés poner todo esto lo que quieras. La diferencia entre el gesto resistente de la ironía, de la sátira, de la parodia, de la risa carnavalesca de la que habla Bakhtin, y su diferencia con el conformismo cínico. Porque me temo que hay como un corrimiento en algunos momentos y se presenta como sátira corrosiva lo que en realidad es cinismo. Y si la sátira corrosiva o la parodia o la ironía contrarresta o resiste al estado de cosas, el cinismo se acomoda por completo. Y como dijimos antes, esto también sí se puede, si querés, si te interesa, también eso admite una posición de clase, que es quién está en una posición que le permite que las cosas le resbalen. Porque el cinismo finalmente, en cierto modo, es eso. ¿Quién está en una colocación con la cual las cosas, se puede permitir el lujo de que ciertas cosas le resbalen y quienes no se pueden permitir ese lujo o no se lo quieren permitir? Eso por un lado. Por otro lado, no pensarlo en términos de lectura versus imagen. Y de hecho lo que me acordaba que había marcado Sarlo, por poner una referencia, no es que no haya otras perspectivas, Internet de alguna manera opera una superación de lo que tradicionalmente se pensaba en términos dicotómicos. Cuando yo era chico, lo comenté más de una vez en clase, porque tienen tu edad o son ya más chicos que vos. Esta cuestión de imágenes versus texto, contemplación versus lectura, ya existía cuando yo era chico con la televisión, con los mismos tonos apocalípticos del presente y con la misma idealización de un pasado que siempre parece lucir mejor que está ocurriendo ahora.
mira, lo comprendí con el fútbol, que como estábamos hablando antes, es la cosa a la que más tiempo le dedico. Ahora uno lee, los jugadores se van de un lado para el otro, no duran en un club, en cambio Bochini, en cambio Alonso, en cambio Gatti, que atajó en Boca durante 12 años, en cambio Mouso, que está muy bien, luce verdadero, y es verdadero. Al mismo tiempo yo, que soy de la época de Alonso, de Bochini, de Mouso y de Gatti, puedo certificar que en esa época se decía exactamente lo mismo. Ahora los jugadores pasan de un club a otro, en cambio antes jugaban toda la vida, porque ahí venía Colman, nada, no sé si iban a Severino Varela, Boyé había jugado en Racing y en Boca, pero ¿entendés? Digamos, para mí la conclusión es muy obvia. Todos tenemos tendencia a pensar que las cosas eran mejores cuando éramos jóvenes, cuando éramos chicos, porque en realidad extrañamos eso, no, digamos, los tonos apocalípticos van unidos siempre con ese mismo imaginario, tono apocalíptico, idealización de un paraíso perdido. Yo no lo pienso igual tanto como esta cosa nostálgica, incluso a Sarlo la han criticado por nostálgica y ella se ha defendido bastante bien también en esto. Sí. Ella le gusta más pensar a partir de experiencias e instituciones, ¿no? ¿Qué instituciones permiten mejores experiencias? Entonces yo lo pensaba más justamente cómo disputar esa imagen, no aborrecer la imagen, sino disputarla, digamos. Totalmente. Sobre Sarlo, no solamente no. Para mí es una referencia clave en el libro, porque clave para pensar a Borges, clave para pensar la tradición, y en el capítulo sobre la sensibilidad de vanguardia de la crítica, ella tiene, digamos, es clave en eso. Me parece que puede ser una buena referencia para pensar este movimiento entre algo que parece nostalgia y en verdad es traer aquello nuevo al presente. No aquello nuevo, un espíritu de lo nuevo al presente. Eso por Beatriz, pero entiendo lo que decís totalmente. Yo diría que se trata de destrezas de lectura. Vos sabés que justo estoy dando en Teoría Literaria 2, que estamos dictando ahora, empecé con la segunda unidad, que es sobre imágenes y contemplación. Para pensar problemas de la literatura, de la lectura y de la recepción literaria a partir de ciertas formulaciones teóricas ligadas en principio a la imagen y a la contemplación. De hecho, un texto que vos sabés el lugar que ocupa la carrera de letras, la obra de arte en la era de la reproductividad tecnológica, pero en definitiva esa teorización está hecha sobre la mirada y sobre la contemplación, no sobre la lectura. Y a la vez nos sirve para pensar la lectura, o nos puede servir para pensar la lectura. Entonces es el cruce que vos estás pensando y te lo menciono esto porque va en la dirección de lo que venimos pensando. Yo diría, por una parte, la posibilidad de ampliar, como de hecho se amplía, la idea de leer, me llamó la atención, me pareció muy significativo el momento en que en el fútbol se empezó a hablar de leer la jugada. Qué bien leyó la jugada. Yo diría, ciertas destrezas de la lectura de textos literarios como destrezas de lectura del discurso literario que pueden, ejercitadas en el análisis del discurso literario, pasar después a discursos no literarios como objeto de esa misma lectura crítica y después no a objetos discursivos no literarios, sino a objetos que no son discurso verbal. No un doble movimiento de discurso verbal literario, discurso verbal no literario, objetos que no son discursos verbales. Y sobre los que se posa la mirada crítica, y extendemos la idea de lectura. Barthes, como un ejemplo paradigmático. Barthes lee literatura, Barthes lee discursos, Barthes lee la Torre Eiffel. Y no es solo, digamos, la semiótica, no es solo eso, está también eso, por supuesto, pero no es solo eso. Poder leer la Torre Eiffel, poder leer los objetos que leen mitologías. Entonces, efectivamente, mira, es por donde empezamos a hablar. Haciendo hincapié en la lectura, en la formación de una lectura y en las destrezas de lectura,
Entonces, efectivamente, la antinomia desaparece como antinomia. Lees discursos literarios, lees discursos no literarios, lees imágenes. Incluso se habla de textos audiovisuales, ¿no? La idea del texto audiovisual. Exacto, para romper la dicotomía. Porque la dicotomía, Rancière, estoy anticipando la clase que tengo que dar el viernes que viene, el espectador emancipado de Rancière, la idea de que el lector es activo. Está la discusión que conocemos por Humberto Eco entre tantos teóricos de la recepción. Lector activo, lector pasivo. Pero también la idea de que el contemplador es pasivo. La idea de que mirar es lo contrario de hacer. Porque para la lectura ya se ha conquistado la figura del lector activo, del que cuando lee hace. Pero sobre la contemplación parece quedar todavía mucho más, no me acuerdo ahora de qué año es el espectador, no lo tengo acá, el espectador emancipado de Rancière, esa idea de pasividad, del no hacer, del que está inerte, sobre el que solamente mira. Desde Platón, no, porque Rancière va desde la alegoría de la caverna de Platón hasta en la vida cotidiana cuando se dice, hace algo, no te quedes mirando. El que mira no hace. La pasividad de la contemplación. Si se le asigna un carácter activo a la contemplación y se puede dotar de este mismo tenor crítico, la lectura de una imagen y la lectura de un texto literario, la lectura de un discurso verbal, entonces efectivamente hay un texto audiovisual. Entendiendo por texto lo que la palabra significa en sí, que es tejido. Exacto. Entonces, efectivamente ahí hay signos, representación, que no sea solamente, porque crítica de arte ya existía, no es una discusión actual. Ya existía crítica de arte, pero hay un punto que no es solamente hacer crítica literaria, no es solamente hacer crítica de arte en el sentido que tampoco estamos diciendo solamente hacer crítica literaria. Estamos hablando de entrenar destrezas de lectura. Por supuesto que las podés entrenar mejor en objetos más sofisticados, entre Joyce y ciertos discursos que circulan en los medios masivos de comunicación. Bueno, Joyce es más sofisticada. Pero entrenarla para después poder hacer abordajes y lecturas críticas de todos los objetos, de cualquier objeto social, imagen, práctica, espacios sociales, leer las ciudades, sin pensarlas como en el sentido que, digamos, porque muchas veces estas tesituras llevaron a un pantextualismo, como si todo fuese texto y no realidad empírica, o a una especie de panficcionalización, la idea de que se lee todo como si fuera literatura, se lee todo como si fuera ficción. No estamos diciendo eso. Pero sí que las destrezas de lectura adquiridas en las lecturas de la ficción o en las lecturas de los textos literarios puedan después constituirse frente a toda clase de objetos. Y me parece que de eso se trata. Entonces, efectivamente, el movimiento de la lectura van imágenes, prácticas, textos no literarios, discursos políticos, y que no, más allá de la compartimentación de los analistas de discurso, los politólogos analizan discursos, por supuesto, los historiadores de arte analizan imágenes, por supuesto, eso desde ya. Los urbanistas analizan ciudades, eso desde ya. Pero subrayar la idea de que lo que está en juego en todos esos casos son operaciones de lectura. Bueno, Martín, te voy a hacer una última pregunta, que es una de las cosas que más ganas tengo de preguntar. ¿Viste? Yo tengo una premisa que es que todos podríamos hacer todo, pero no necesariamente deberíamos hacerlo, ¿no? Y esa idea un poco la encontré en esto que vos marcás de que estamos más preocupados por ser escritores que por la obra que podamos escribir y que incluso por las lecturas que deberíamos tener para sostener una obra, ¿no? Hay un poco también esta cosa con la poesía, ¿no? Lo hablaba también en una entrevista con Ezequiel Seidenberg, traductor y poeta argentino que está hace mucho tiempo en Nueva York. Yo le preguntaba, ¿qué opinas de esto de tanto? Todos son poetas, todos publican, etc. ¿Qué opinas de esto? ¿Verdaderamente todos deberíamos ser escritores? Mira, mi posición con esto y con casi todo es que hagan lo que quieran. Que todo el mundo haga lo que quiera sin hacer daño a nadie, ¿no? Quiero decir, no quisiera
a ver cómo decirlo más ordenadamente. Por un lado, presiento o detecto los reparos de tu formulación, los comparto, y a la vez no quisiera o me cuido de adoptar la tesitura de quien preserva la restricción de un coto al que no cualquiera debería entrar. No incurrir en esa postura. Es decir, comparto tu recelo, sospecho de una ansiedad, dos cosas. Por un lado, la diferencia, dos cosas yo plantearía como instancias de eventualmente desacuerdo, recelo. Una es la diferencia entre escribir y ser escritor, que parece una diferencia caprichosa, pero no lo es. Porque ser escritor remite a una identidad, escribir remite a una práctica. Y si bien práctica e identidad pueden estar unidos, mi práctica es la docencia, bueno, soy profesor. Entonces, efectivamente hay algo entre la práctica y la condición o una condición de identidad. Sin embargo, no es lo mismo constituirse en la identidad, es decir, afirmarse en el soy escritor y entonces tengo que escribir, que constituirse en la práctica. Lo que yo quiero es escribir. De eso se deriva que hay un escritor. Eso es una primera instancia. Ser escritor, escritura. Y después, escritura, lectura, que parecen ir de por sí articuladas, sobre todo para una tradición como la de Borges, ya que hemos estado hablando tanto de Borges, aclarando que es un autor que yo he leído, la concepción de una escritura que efectivamente se constituye en la lectura. Y no solo por la modestia, no importa si verdadera o falsa, de Borges cuando decía que él valía más como lector que como escritor. No es un problema de valer más. Es la idea es afianzar la idea de que un escritor se constituye en sus lecturas. Y que su propia escritura, no él, se constituye en sus lecturas. Y que de alguna manera se escribe a partir de lo que se lee. Por lo tanto, siendo lo que vos bien señalás con preocupación, una cierta precipitación de escritura que saltea la lectura o la minimiza, lleva a un modo de la práctica literaria que no es la que yo sostengo. Digo, ¿viste esta cosa de la no dedicación, del no esfuerzo, yo puedo escribir? O incluso algo que escucho mucho es, yo no leo para que no me influencie lo que escribieron otros. Es como, pero ¿por qué no querés que te influencie, que no querés que te afecte? ¿Por qué no querés saber lo que se dijo ya sobre lo que querés escribir? Entonces, eso es lo que a mí me genera esto que vos decís de recelo, ¿no? Y es algo muy extendido. Quizás sea un rasgo de época, dije, no del presente, pero sí quizás sea un rasgo de época, donde además las posibilidades materiales de publicación han aumentado, cosa que de por sí, uno dice, uno no puede sino saludar con entusiasmo, pero que si se toca con esto que vos estás planteando, introduce por lo menos un problema, que ¿qué es esto de escribir sin leer? ¿Y qué supone esto de escribir sin leer? Yo creo que puede funcionar sin dudas en un caso, si alguien es un genio absoluto. Pero, yo te lo comentaba a veces, hace unos años que trabajaba en talleres, o sea, primero que, digamos, dos cosas. Una es, conviene manejarse con la hipótesis inicial de que uno no es un genio absoluto. Si uno yo decía, y si uno lo es, espérate que te lo digan los demás. Ya van a venir los demás y te lo van a decir. Partir vos de la base, para mí alguien que dice yo no leo, para escribir sin influencia, realmente me parece difícil de creer que alguien pueda ser tan vanidoso y tan autosuficiente en el sentido literal de la idea de autosuficiencia. Al mismo tiempo, si esa tesitura, como bien vos decís, es casi un síntoma hoy, o mejor dicho, si es algo que uno encuentra a menudo, es un síntoma. No es que si, mira, conocí a alguien, a uno que me dijo, yo no leo, porque voy a decir, bueno, conociste a uno, qué sé yo, qué persona. Si esa caracterización es de alguna manera dominante, entonces así hablamos de un síntoma, que nos devuelve al comienzo de la conversación también. Eso te iba a decir. Estamos cerrando donde empezamos, porque es la vanidad de la no necesito leer la nota, yo ya sé lo que Martín Cohen dijo en esa entrevista. Exactamente, exactamente. Entonces, aquello de lo que estamos hablando, que es bastante consistente, llevamos un buen rato hablando de estas cosas,
se volatiliza en la nada. Si todo esto se puede hacer sin leer, o mejor dicho, al no leer, todo lo que dijimos se esfuma por completo. Entonces, no. Al mismo tiempo, basta que entre alguien, yo, cualquiera, y ponga de por medio la lectura, entonces la inconsistencia queda del otro lado. Estás diciendo cualquier cosa. No sabes, estás hablando de algo que no sabes. Entonces vas a suponer que dije que Borges era peronista, vas a suponer que yo soy peronista, vas a ni siquiera suponer, vas a decir cualquier cosa. Como diría yo si me dijeras, acá hay una entrevista que vos no vas a leer y ahora vas a tener que comentar? Voy a decir cualquier cosa. ¿Y cómo no voy a decir cualquier cosa si no la leí? Efectivamente, a mí me parece que hay un problema ahí en el campo literario o en ciertas prácticas del campo literario que efectivamente plantean el problema en los términos que vos estás diciendo. Al mismo tiempo, me cuido bien de no colocarme en el lugar, en un lugar como prescriptivo. Eso aprendí mucho con Alexandra. No, digamos, posicionarse en todo caso en un lugar de disidencia, no estoy de acuerdo con esa concepción de la literatura. Bien. Que al mismo tiempo presupone casi una mitología de genio individual, casi del romanticismo. No leen. Entonces, ¿qué esperan? La inspiración de las musas. No leen. Bueno, es algo que siempre hablamos con Pablo Alabarces, él es mi director de tesis, y él siempre dice esto, ¿no? La película de Queen, ¿no? Está en la campiña inglesa y le llega la inspiración para escribir Bohemian Rhapsody. Claro. ¿Pero qué estamos hablando, no? No. Es un buen ejemplo además de esa canción, que hay que saber bastante de música para componer eso. A mí me gusta mucho Queen. Fue cuando yo tenía 11 años, mis primeros 2 discos fueron Some Girls de los Rolling Stones y Noticias del Mundo de Queen. Y si te gusta Queen, escúchate esto. Los fui a ver acá en el 81, cuando yo tenía 14 años, vi a Queen. Viste, te agarro como... hermoso. Yo estoy como en Medianoche en París, yo hubiese querido nacer en otra década, estoy convencida de eso, No. Pero no, mira, año 81, pasaban sus cosas. Pero jugaba Maradona en Boca, fue el año de Maradona. Bueno, ¿ves? Por eso, esa es otra de las razones. Lo hubiese visto jugar a Maradona. Es más, no le digas a nadie, pero el día que yo fui, Boca jugaba con Instituto, el segundo partido de Maradona en Boca, y no lo vi en la tele, no iba a ir a la cancha, pero me fui al recital de Queen. Esa canción, digamos, hay que saber música, y no estábamos hablando de, no es Mozart, no es Mahler, una canción pop, pero hay que saber música para componer eso. Hay que saber, sobre todo porque retoma tradiciones de música inglesa, usa 1000 cosas ahí. Hasta algunos lo critican a Queen por cierto pastiche y una cosa recargada. Y hasta podríamos decir, demasiadas cosas había. Digamos, debió haber sabido menos, o poner menos en juego, ponele, no sé. De manera que no, efectivamente es una concepción. Ahora, yo diría, es una concepción con la que disiento, para no colocarse en un lugar de impugnación. Disiento, en el sentido de, en mi concepción de la literatura, la escritura se constituye en la lectura. Y el laboratorio de la escritura es la lectura. Y se escribe desde lo que se lee. Y se escribe reescribiendo lo leído. Borges, para poner un nombre que resume todo eso. Vuelvo a aclarar que lo he leído. Y como disidencia en cuanto a concepción de la literatura, y al mismo tiempo considero que, salvo irrupciones muy geniales y muy excepcionales, cuando escriben los que no han leído nada se nota. Y no es, vamos a decirlo así, no es la literatura que me interesa. No han leído nada, se nota. Al mismo tiempo, se nota para mal. Al mismo tiempo, creo que salió en una entrevista. Dije, ser escritor es como un vaso de agua, no se le niega a nadie. ¿Querés ser escritor? Ingreso irrestricto. Ingreso irrestricto. A eso me refería con no colocarme como un guardián de un coto de ¿qué se creen? ¿Que cualquiera es escritor? No sé. Cualquiera es escritor. Cualquiera. Todos. Todo el que quiera. ¿Querés ser escritor? Toma, escritor. Algunas veces en un curso
no importa, de los 1000 que doy, pero que tenía que ver con formación de escritores. Dije, ¿ustedes tienen Facebook? Se dieron cuenta que había gato encerrado, la pregunta, un poco se miraron entre ellos, pero me dijeron sí. ¿Tienen bio en el Facebook? Sí. Pongan escritor. Ya está, ya son. Es así de fácil. No hace falta ni siquiera escribir. Ya son. Si lo que quieren es decir, soy escritor, decilo. ¿Por qué pondríamos restricciones a eso? Si es gratis, no se hace con fondos públicos. Dale, escritor, todo el mundo, ¿qué problema hay? No hay ningún, digamos, bien escaso que haya que proteger y preservar ahí. Nada. Les halaga la vanidad, les gusta, quieren hacer tarjetitas que pongan José López, justo, mira qué nombre. Cualquier abajo, escritor, ponételo. Pero entonces desplazamos la discusión. Otra vez, del ser escritor, listo, la desplazamos a los textos. Y cuando la desplazamos a los textos, ponemos en juego la lectura. Escritores, todo el que quiere es. Todos somos, ¿qué problema? No te insisto a decir, no, jamás me pondría en esta tesitura de ahora todos quieren ser escritores, como una queja. Yo digo, muy por el contrario, que sean todos los que quieran, todos escritores. Nacemos, cuando te anotan en el registro civil, escritor, pero yo no tengo ningún problema. Luego vamos a los textos. Vamos a los textos, tal cual. Entonces empieza a funcionar lo que a mí me interesa en la literatura, que es la lectura. Ahí va. Bueno, gracias Martín, la verdad que estuvo buenísima voy a frenar